Bienvenidos al debate de Fundación Libertad y Desarrollo. Hoy queremos tocar un tema que ha tenido cierta cobertura, pero posiblemente no tanta como la que debiera. Y es la negociación que se está dando del pacto colectivo en el Ministerio de Educación. Para ello tenemos a dos personas que han sido bastante activas en este tema, de hecho presentando algunos amparos ante la justicia para que este pacto se haga público, y me refiero a Krista Walters, presidenta de MCN, y Edgar Ortiz, director del área jurídica de Fundación Libertad y Desarrollo. A ambos, muchas gracias por acompañarnos. Edgar, quisiera iniciar contigo. Esta negociación que se inició con el gobierno pasado, pues han transcurrido varios meses y sin embargo no sabemos exactamente qué está sucediendo. ¿Por qué razón se está negociando a puertas cerradas? ¿Qué tal, Paul? Gracias y saludos a Krista. Vamos a ver, los hechos son importantes. El 8 de enero, en los últimos días de la administración saliente, se recibió la petición para negociar el pacto colectivo del año, bueno, el pacto colectivo que tiene que renovarse. Lo interesante fue que en esa petición, y eso consta en expedientes que nos dan a nosotros en el caso, el sindicato, el STEG, el sindicato que dirige Joviel Acevedo, pidió que ese proyecto de pacto colectivo, es decir, ese proyecto de pacto colectivo es el que tiene las cosas que está pidiendo el sindicato, ¿no? Que luego es el objeto de negociación con el ministerio. Pidió que ese pliego estuviese sujeto a una reserva. Y la ley de acceso a la información pública efectivamente te dice que la información es por regla pública, salvo ciertos supuestos. Y uno de esos supuestos es que la autoridad del Estado acepte recibir bajo reserva una información. Y eso fue lo que ocurrió el 8 de enero. De manera que cuando se le pidió al ministerio que hiciera público el pacto, dijo, bueno, no puedo hacerlo, aquí hay una sola forma. La única forma de hacerlo público es que el sindicato acepte levantar la reserva, cosa que por supuesto no ocurrió. Y eso deriva a amparos como el que presenta MCN, como el que presentamos nosotros, pidiendo a las Cortes que invaliden esa reserva porque la consideramos algo fuera de lugar. Se entiende que haya reserva cuando se manejan datos sensibles, se entiende que haya reserva cuando hay alguna información que pudiera poner en peligro la vida o algún secreto profesional, pero no se entiende que se sujete a reserva, Paul, una información que por definición debería ser de acceso a todo público. Krista, ¿cuáles han sido las acciones que ustedes han emprendido para hacer pública esta información que, como dice Edgar, pues debería estar a la vista de todos, porque estamos hablando de impuestos, de recursos públicos? ¿Qué acciones han emprendido ustedes? Sí, gracias, Paul, y también saludos a Edgar. Nosotros desde el Movimiento Cívico Nacional iniciamos esto que se llama Destapando el Pacto, que es, bueno, en un inicio ver cuáles son esos privilegios, esos abusos que contienen los pactos colectivos, en este caso el de educación, porque para muchos guatemaltecos es evidente cada vez que hay una negociación colectiva con este sindicato en específico y el Ministerio de Educación, se pone muchas veces en jaque la gobernabilidad, también el tiempo de clases de los niños y demás. Y lo que pasó es que nos topamos en que, bueno, todavía no podemos hablar de cuáles son esos abusos, esos privilegios en esa negociación colectiva si los ciudadanos no tenemos acceso a la información. Y es precisamente lo que mencionaba anteriormente Edgar. Nosotros hicimos una solicitud de acceso a la información a inicios de este año, pidiendo pues ese pliego de peticiones del sindicato con relación al pacto colectivo, el cronograma de esas negociaciones, quiénes serían pues los representantes de ambas partes, y nos topamos con que ese pliego de peticiones estaba bajo reserva de confidencialidad. Entonces, a raíz de ello, nosotros hemos emprendido muchísimas acciones para destapar el pacto, como lo decimos, que a través de diálogos ciudadanos presionamos en el sentido de cuál es la importancia de saber lo que se negocia ahí, porque mencionaba abusos y privilegios, pero ¿cuáles son esos abusos y privilegios? Son varios que se traducen específicamente al liderazgo sindical. Y al final del día eso no necesariamente representa mejoras para los docentes y por ende en la educación que reciben los niños o la calidad educativa acá en Guatemala. Entonces, además de, digamos, esta parte ciudadana, nosotros también presentamos un amparo ante la Corte Suprema de Justicia porque una vez agotada esa vía administrativa dentro del Ministerio de Educación
para obtener la información, pues no se nos dio, no fue dada y pues acudimos a la Corte Suprema de Justicia que, vale resaltar, aún no resuelve ni siquiera ese amparo provisional que de alguna manera podría ser público el pliego de peticiones. Y en ese sentido, Edgar, tú con un grupo de abogados también presentaron un amparo. ¿Qué respuesta obtuvieron? ¿Qué vías legales existen en estos momentos para hacer pública esa información? Mira, es bien interesante comparar los dos amparos porque si bien a los ojos del público piden lo mismo, el objetivo final es hacer pública la información, nosotros tratamos digamos, ir a la vía rápida, ¿no? Porque, por ejemplo, el MCN lo que hizo fue pedir la información, se las negaron, tuvieron que seguir todos los procesos legales correspondientes y hasta que tuvieron una negativa definitiva, para lo cual pasaron meses, pudieron ir al amparo. Nosotros intentamos hacerlo por otra vía, considerábamos que había suficiente, vamos a decirlo así, jurisprudencia que daba a entender que si había voluntad de la Corte, podían otorgar la protección y pedir que el pacto se hiciera público. Ahora, nosotros, por razones formales, nos rechazaron el amparo el 27 de mayo, el 29 de mayo, creo que un día o dos antes después de que presentaran el amparo de MSN. Ahora, si a nosotros nos esquivaron por razones formales, en 3 semanas, porque eso fue muy rápido, no hay razón para que en el amparo MSN dilaten más la resolución, porque ahí no hay duda alguna de las formalidades, ¿no? Se cumplieron todos los pasos, pidieron la información y se les negó, de manera que me parece muy curioso, ¿no? Que no haya respuesta. Lo otro también lo digo de respecto de la CC. ¿Por qué? Porque nosotros apelamos esa decisión ante la CC y tampoco hay respuesta. Pareciera que no hay voluntad de las Cortes, de alguna manera, de entrar en esa labor de protección de derechos. Hay que recordar que el derecho a la información es un derecho constitucional y creo que la gran pregunta que nos tenemos que hacer todos es por qué las Cortes no han sido igual de activas que con otros casos para proteger el derecho a la información de los ciudadanos. Crista, ¿qué lectura le dan ustedes al hecho de que tanto la Corte Suprema de Justicia como la CC, pues como decía Edgar, no sea activa en hacer cumplir un derecho humano básico, que es tener acceso a una información que tiene que ser pública en el sentido de que nos está afectando a todos? ¿Están las Cortes protegiendo a un personaje tan oscuro como Joviel Acevedo, por ejemplo? Claro, es verdaderamente inadmisible el tiempo que se ha tomado esta Corte para al menos resolver un amparo provisional, poder tener una audiencia pública, ¿verdad? Para seguir ese proceso, porque, a ver, esa negativa de entregar la información que fue requerida por ciudadanos, alegando la confidencialidad, como hemos dicho, viola ese derecho constitucional al acceso a la información. Y más que, bueno, muchas veces decimos, esto está en la Constitución, está en las leyes, y para la ciudadanía puede parecer como muchas cosas legales de abogados y demás, es que, a ver, eso también implica o tiene muchísimas implicaciones en los principios de transparencia y rendición de cuentas que todos deseamos que haya en nuestra república. Entonces, ese principio de máxima publicidad de los actos de gobierno, los actos administrativos, no solo es parte de esos principios de una verdadera república, pero también está, por ejemplo, en esa política general de gobierno que es de este 2024 a 2028. Entonces, propiciar la transparencia en la gestión pública es fundamental. Y creo que esta parte de que se ha tardado tanto la Corte, en este caso la Corte Suprema de Justicia, hay que también entender el contexto político que estamos viviendo, un año donde se eligen cortes y estamos a mitad de ese proceso, además. Pero eso debería de motivar precisamente a la transparencia y que la Corte Suprema de Justicia pues muestre buena voluntad de dar y garantizar un derecho tan básico como el derecho pues, a la información que, repito, nos afecta a todos los ciudadanos. Edgar, ¿qué caminos hay? Porque también hay un planteamiento de decir, bueno, debería, por ejemplo, la ministra de Educación unilateralmente hacer pública esta información. ¿Qué consecuencias tendría? Mira, es una buena pregunta. Yo, si fuera asesor legal, le diría, es un campo minado porque podrías incurrir en un delito de revelación de secretos o revelación de información confidencial y meterte en un lío penal que es poco atractivo. Por eso era tan importante la vía judicial. Creo que el gobierno también se equivocó cuando va a pedir una opinión consultiva a la CC.
porque las opiniones consultivas sirven para otra cosa. Las opiniones consultivas sirven para decir, bueno, cómo interpreto en términos generales este o cual artículo, ¿no? Aún así, vuelvo a insistir, se nota que la voluntad política de las Cortes no está en ese lado. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la opinión consultiva no era la vía correcta, si nos guiamos por opiniones consultivas del gobierno de Yamatei, a veces la Corte fue un poquito más voluntariosa y aunque no era su función principal, mostraba voluntad de resolver las cosas. Ahora no ha sido el caso. Ahora, ¿qué quedan? ¿Qué pasos quedan o qué opciones van quedando en el camino? Todas muy imperfectas. La primera es que las actas de las sesiones que negocian, digamos, cada sesión, sindicato y Ministerio de Educación, eso no está sujeto a reserva. Y obviamente en esas actas van constando los puntos que estaban en el pliego que no quieren que se haga público. Y ya, Paul, sabemos algunas cosas de esa negociación. Por ejemplo, que el sindicato quiere tener influencia sobre lo que se enseña, que los dirigentes sindicales quieren un mes de licencia al año para sus actividades sindicales, entre otro montón de cosas. Entonces nos va a tocar seguir, creo yo, la petición y la búsqueda de esas actas de las sesiones para tener un proxy de lo que realmente está en ese documento que desconocemos al día de hoy. Crista, se nos está terminando el tiempo, pero ¿qué otras cosas? Porque entiendo que ustedes han tenido acceso también a esas actas, pero de una forma muy concreta, ¿qué otras cosas han encontrado ustedes ahí que efectivamente constituyen un abuso prácticamente de los recursos públicos y privilegios que no tienen ningún tipo de justificación? Claro, como mencionaba Edgar, si el pliego de peticiones está bajo reserva, aunque no es legal que esté bajo reserva confidencial, nosotros también acudimos a tener acceso a esas actas y como bien dice, se puede comparar de alguna manera el pacto colectivo pasado con lo que se va aprobando, pero queda todavía esa parte de en medio de saber si la petición fue esa y lo que aprobaron también es lo mismo. Pero nosotros hemos encontrado en 18 actas que constan de un par de meses, porque todavía no son públicas hasta la fecha, las actas de mediados de julio y todo agosto. Nosotros hemos encontrado precisamente, se mantiene esa presión de la inamovilidad de los líderes del sindicato, también aumentos en licencias entonces que prácticamente aplican al liderazgo sindical y una tercera que es bastante interesante porque le quita de alguna manera facultades administrativas al Ministerio de Educación es la participación del sindicato en las juntas mixtas, en donde el sindicato, los representantes de ese sindicato tan grande dentro del Ministerio de Educación, pues pueden tener decisión más que solo opinar, es voz y voto en decisiones administrativas, en si ciertos docentes pueden trabajar en un área o cambiarlos de lugar y eso luego, por eso les decía, afecta muchísimo la gobernabilidad y ese poder que tiene el sindicato y su líder, Joviel Acevedo, para de alguna manera extorsionar o amenazar a los docentes que no quieran estar de su lado o del lado del sindicato cuando hace presión con tantas peticiones que verdaderamente no se traducen al resto de docentes. Nos quedan ya muy pocos minutos, pero Edgar, ya hablemos de la negociación en sí. Sabemos que en el pasado los sindicatos, o este sindicato en particular, le ha doblado el brazo a todos los gobiernos anteriores. Todos han terminado cediendo, se han terminado tomando una foto con Joviel Acevedo y con eso mantienen la gobernabilidad, entre comillas, en el Ministerio de Educación. ¿Qué tendría que hacer de diferente este gobierno, precisamente negociando un pacto colectivo con uno de los personajes tal vez más rechazados en la sociedad guatemalteca? ¿Deberían de tener un resultado distinto? ¿Debería negarse el Ministerio de Educación a ofrecer esa cantidad de privilegios que no tienen justificación alguna? Sin duda, yo creo que por eso es una lucha, yo diría, de la administración actual, pero de la sociedad guatemalteca en su conjunto, porque es un personaje que finalmente termina teniendo mucho más poder que muchos políticos. Ahora, yo diría que hay que ver ahí dos cosas. Primero, obviamente, no ceder a las cláusulas leoninas que se están incluyendo en el pacto, algunas de las cuales ya mencionaba Crista, ¿no? Y lo segundo es entender que hay algo más, Paul, que solo la intención de tener privilegios leoninos para mis agremiados del sindicato. Creo que incluso hay temas de corrupción de fondo,
porque llama muchísimo la atención que el sindicato de trabajadores haya sido tan insistente con la cancelación del seguro escolar. O sea, se mostraron muy en desacuerdo con esa decisión, que uno diría en principio que tiene que ver un sindicato con una empresa privada que ofrece un seguro escolar. Entonces creo que hay muchísimas cosas de corrupción de fondo a las que hay que tener muchísima atención para poder entender cuál es lo que está en juego y por qué hay tanto interés en que esto no se haga público. Crista, terminamos con usted. Las conclusiones, ¿qué tendría que hacer la ministra de Educación con esta situación? ¿Tiene que ceder o finalmente tiene que sentar un precedente y no acceder a básicamente las extorsiones, como ustedes decían, que realiza este sindicato con cada gobierno? A nosotros pues nos encantaría que se haga público ese pliego de peticiones, pero además de que se haga público, que haya un compromiso con la transparencia de esas negociaciones. Ya se ha avanzado de alguna manera con tener acceso a esas actas, de que se entreguen, que sean públicas y demás, pero creo que, como mencionábamos anteriormente, la máxima publicidad de los actos administrativos tiene que prevalecer sobre pues esa confidencialidad, y al final del día creo que sería una buena muestra de parte de esta administración, de este gobierno, de que verdaderamente se trata de hacer diferentes las cosas, porque, a ver, han habido gobiernos anteriores muchísimos que sí ceden ante esa presión de Joviel Acevedo, y creo que hemos llegado a un punto donde presupuestariamente es insostenible, financieramente, en términos de gobernabilidad y de la calidad educativa que se espera en el país. Bueno, muchísimas gracias a ambos. Gracias por la lucha que están realizando porque se consiga la máxima publicidad de lo que está sucediendo en el Ministerio de Educación. Pero también, como decía Edgar, esta es una lucha de toda la sociedad guatemalteca que tiene que apoyar en este momento el hecho de no ceder una vez más a las extorsiones de este sindicato que tanto daño le ha hecho a la educación del país y al país en su conjunto. Gracias por su tiempo. A ustedes en casa, muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.